Estimadas amigos y amigues, bienvenidos a Sin Sentido Común at Night, su antimatinal donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, ingeniería, bioquímica, astronomía, en verdad de un montón de cosas, pero también ahora de las personas que están detrás de todas estas disciplinas de las que tanto hablamos. El día de hoy me acompaña Ernesto Laval, ingeniero, doctor en educación, que se ha hecho famoso en Twitter últimamente a propósito de visualización de datos y al parecer oposición al ministro. Yo he visto que el ministro se ha ofendido por ahí con algunas cosas de las que has mencionado tú. No sé, pero bueno, partamos primero con las presentaciones. Primero que todo, bienvenido Ernesto al programa. ¿Cómo estás? Hola Arturo, muy bien y muy contento de estar aquí en contacto desde la Araucanía, en Temuco, contigo allá en Canadá. Oye, primera pregunta de rigor. ¿Cómo te trata la pandemia? Mira, yo creo que he sido uno de los afortunados dentro de la pandemia, porque vivimos acá en una casa un poco fuera del límite urbano de Temuco, entonces tenemos un patio. Podemos salir, podemos tener aire, cuidarnos, nos cuidamos mucho, tenemos mis compadres viven a 100 metros, compartimos el sitio, entonces podemos ver a lo lejos a mis amigos y vecinos cuidándonos y la verdad es que la vida en Temuco ha sido dura, o sea, ha sido duro el poder estar lejos de la familia. Mi madre tiene casi 90 años, vive en Santiago, no la veo desde marzo, pero tengo a mis hijos acá conmigo, lo cual también ha sido difícil en algún momento que mi hija estaba en Santiago. Entonces yo creo que el tema familiar es lo más duro y el tema del encierro se hace difícil, pero afortunadamente aquí veo verde, veo árboles, veo lluvia y eso lo hace más vivible. Sí, pues bueno, quería pedirte también si te podías presentar a nuestros auditores un poquito más allá de lo que dije yo, que son tu pregrado y tu postítulo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Digamos, ¿en qué contexto académico has trabajado hasta ahora? Sí, bueno, yo siempre pienso que a veces uno lo encasillan por la carrera que uno estudió, ¿eh? Y yo creo en Sí. realidad uno es las cosas que ha hecho. Entonces yo durante muchos años, yo viví en Santiago, me vine a Temuco con mi primera pega, que fue tratar de poner computadores en escuelas públicas. Entonces, siendo ingeniero, siempre me atraía este tema de ser puentes entre el mundo más técnico y la tecnología con la vida real de la gente. Y me quedé en Temuco. Y en Temuco nacieron mis hijos. Yo trabajé en la Universidad de la Frontera muchos años y en el contexto de esa pega me fui a estudiar un doctorado en educación. Entonces, para mí fue muy importante esto de mezclar lo que es la ingeniería con la educación, distintas maneras de enfrentar los problemas. Y siempre he sido como una persona que le gusta aprender, que le gusta buscar. Así. Me cuesta quedarme pegado en lo mismo durante mucho tiempo. Y en eso tuve también la fortuna de poder estudiar en Inglaterra. Después mi señora se fue a estudiar a Londres también, así que vivimos unos años allá. Entonces he tenido esta experiencia de vida, de contacto con distintos lugares, feliz de haber estado en regiones en Temuco y feliz de tratar de aportar desde lo que uno pueda en crear puentes en temas científicos, pero también en temas de mirada de la sociedad. Sí, pues, bueno, esta como visión como más social de la que me cuentas, ¿la tienes desde el inicio ahí en tu pregrado en ingeniería o se va Mira, desarrollando? cuando yo estaba terminando ingeniería, tenía esta imagen de que yo estudié en la Universidad Católica y yo tenía la imagen de que muchos de mis compañeros aspiraban a ser algún gerente en alguna empresa y yo no me gustaba eso, y me gustaba el mundo, en ese momento me imaginaba el mundo académico y quería poder trabajar en temas sociales también. Y siendo ingeniero eso se siente como distante de eso. Y uno de mis profesores en el último año estaba Pedro Hepp. Él tenía un proyecto de enlaces que era en el marco de la reforma educacional chilena de cómo usar la tecnología en las escuelas. Era el año 90, 91. Me invitó a participar con él y nos embarcamos en esta aventura. Nos venimos juntos a Temuco el año 93. Mira, qué bonito. Y cuando la decisión de irte a Temuco y de irte a regiones, en verdad, en particular, ¿cómo la vas tomando y cómo se te presenta? Porque en general, lo que he conversado igual con otros invitados del programa, es que muchas veces las políticas de promoción de partir a las regiones se ven como un sacrificio, como llevémonos a gente a las regiones, como si en las regiones no hubiera nadie, o como si fuera algo tan terrible, cuando en verdad la vida, uno en regiones
las regiones son bacanes y la vida en regiones es mejor que la de Santiago. Sí. Mira, yo viví veintitantos años en Santiago y estudié en el colegio, en la universidad y nunca he ido en regiones, salvo haber salido en las vacaciones a dedo por el sur de Chile. Pero siempre tenía esta fijación de que quería salir de Santiago y tenía esta imagen de que a Santiago le hace bien que la gente se vaya de Santiago. Era una ciudad que estaba muy saturada y que hace muy bien que los profesionales también puedan escapar de Santiago. Es como un círculo vicioso donde se van concentrando las oportunidades, las pegas, los sueldos y cuesta. Y entonces tenía como esta visión terminando la universidad de que quería irme a región a hacer algo que tuviera sentido. Y las cosas cuando uno se mentaliza en eso te caen del cielo a veces. Y me llegó esta invitación a participar en la pega que me gustaba, que era en Temuco. Y que estábamos recién casados con mi señora y dijimos, partamos. Y yo creo que también está hacerlo cuando uno ya está arraigado, cuando uno ya hizo su vida en un lugar y uno dice, ya, ahora voy a hacer el salto después de 15 años, cuesta mucho. Yo creo que tuvimos la oportunidad de que se dieron las cosas cuando estábamos partiendo y éramos libres. Oye, bueno, antes de seguir quizás con la parte más personal, que a mí me gusta dejarla más para el segundo bloque, yo quiero traer la atención hacia tu participación en redes sociales últimamente. Yo no sé si, quizá una primera pregunta, ¿te consideras algún tipo de divulgador, comunicador, científico, comunicador de conocimiento? ¿Te asocias a alguna de esas etiquetas tú? Mira, yo nunca aspiré a ser una persona en las redes sociales o en Twitter que tuviese algún tipo de figuración o influencia. Pero me di cuenta de que, sobre todo con este tema de la pandemia, había una necesidad de poder compartir información de una manera relativamente creíble. Y me di cuenta que cuando yo compartía algunas cosas, hay gente que me lo agradecía. Y eso se fue, de alguna manera, dando vuelta en un círculo virtuoso, donde cuando uno siente que te agradecen y que te dicen, me hace mucha falta que compartan las cosas de la manera que lo estás compartiendo, es un incentivo para seguir haciéndolo. Bueno, yo el año pasado había compartido algunas cosas en temas de educación, que algún gráfico, en temas que a mí me gusta traer, poder compartir la evidencia y el conocimiento de una manera que sea más clara. Y eso aumentó no sé, yo desde el año pasado partí con los 300 seguidores que tenemos mucho entre los amigos, qué sé yo, y de repente habían 2.000 personas que estaban interesadas en este tema de educación. Y ahora me estoy sorprendido que hay 20.000 personas que están siguiendo el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que no hay nada, yo creo que algo que es súper circunstancial el tema de la pandemia, no es que yo sea una persona entretenida, sino que hay necesidad de compartir información y la gente le da confianza y cuando se acabe la pandemia, me imagino que buscarán la farándula del momento. Oye, ¿cómo caracterizarías tú el tipo de producto que pones ahí en internet? Los hilos de Twitter. Mira, lo que yo quizás te trato de hacer es como compartir. A ver, a mí me interesa, no me interesa hacer un lucimiento científico. Yo creo que hay mucha gente que es muy experta y que puede compartir lo que ve. A mí me interesa tratar de compartir en lenguaje común ciertas cosas que uno ve. Yo creo que uno tiene cuando uno estudió ingeniería, de repente uno tiene ciertas herramientas para poder hacer análisis de números o de datos, ¿eh? Y uno se le puede quedar en eso o uno puede tratar de compartirlo en un lenguaje que sea más entendible. Entonces, eso he tratado de alguna manera de hacer, de cómo compartir cosas que uno ve, que yo entiendo, no son fáciles de entender para la mayoría de la población, de una manera que sea accesible. Y eso es desde usar un lenguaje simple, desde usar comunicación simple, de imágenes, gráficos. Y el tema de gráficos también a veces es complejo, porque uno piensa que todo el mundo va a entender un gráfico, pero los gráficos son difíciles de entender. Entonces, he tratado de alguna manera comunicar en simple, pero también cosas que tengan sentido. No se trata de compartir cualquier cosa. Y también, yo creo que además del contenido, para mí también ha sido importante compartir una manera de aproximarse a la información y al contenido. Una cosa que me sorprendió mucho al principio, cuando, no sé, compartí un tuit del 21 de marzo, y un diputado lo retuiteó y dijo, mire, esta persona es interesante porque además pone cosas serias y pone referencias, y pone fuentes. Y para mí era evidente que si uno iba a decir algo, uno iba a poner de dónde lo sacó, ¿así?
pero ahí me di cuenta que ese tipo de cosas no son tan comunes en trading. Entonces, yo generalmente trato de poner, si pongo algo de lo que dijo una persona o ciertos datos, pongo una fuente donde aparece, y eso yo creo que también educa de una manera en que hay que compartir información y evidencia, que hay que decir, esto no son solo, porque hay gente que yo creo que es muy categórica en decir esto es así, y sin ofrecer realmente la evidencia de en qué me estoy basando. Entonces, de alguna manera hay un poquito de como aproximación científica, de decir de que tengo que ver los datos, tengo que tratar de contrastarlo, y yo creo que también Twitter ofrece una suerte como de juego científico, que esto de que yo me expongo y digo, esto es lo que yo creo, y voy a recibir muchas críticas de gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo, o me voy a validar de mucha gente que me dice, sí, te encuentro razón. Entonces, de alguna manera ese es el juego científico también, de decir de que las verdades no son porque yo las diga, sino que son porque sobreviven a la crítica. Y las redes sociales yo creo que de alguna manera permiten eso. Sí, de hecho yo encuentro que eso es una de las cosas más bonitas de las redes sociales. Y yo igual tiendo a desconfiar de la gente que nunca pone sus ideas allá afuera, porque significa que son ideas que nunca son debatidas, que nunca son discutidas, que no se ponen en tensión. Yo encuentro que es bonito esto que dices tú, de poder poner afuera un conocimiento, una cosa que uno cree, una cierta aproximación, y que el resto de las personas puede estar de acuerdo o no de acuerdo, digamos, obviando quizás los troles que van y ponen cualquier cosa. Sí. Y eso yo creo que también es algo que yo tenía una buena experiencia en Twitter. Cuando generalmente se comenta que la cantidad de troles que hay, que básicamente hay gente que busca destruirte. Yo he tratado, y me he dado cuenta que cuando alguien te dice algo, te dice una pesadez o te descalifica, y tú lo descalificas de vuelta, básicamente vas a entrar en un no sé si troleo o cómo llamarlo. Y yo, que era un tema que como me ha interesado actuar en la vida, es tratar de evitar esas dinámicas, ¿sabes? Y yo creo que eso da réditos. Entonces, cuando hay gente pocos casos que he tenido de que te tratan de ridiculizar o descalificar, básicamente no enganchar en eso. Quizás desearle lo mejor a esa persona, pero me voy a concentrar en lo que me interesa, y yo creo que eso he tenido muy buena recepción enfrentando así las redes sociales. Sí, yo creo que lo complicado sí son quizás esos puntos intermedios, que no sé cómo lo enfrentarás tú, igual te lo pregunto, que Uh hay gente que, bueno, hablamos de evidencia también, ¿cierto? Que se -huh. aproxima con otro tipo de evidencia, digamos, muy entre comillas. Por ejemplo, gente que pone un video de YouTube que dice, no sé, tomar cloro hace bien para el coronavirus, como Sí. algunos locos por ahí. ¿Te ha tocado, digamos, ese tipo de intercambio y tener que explicar, por ejemplo, por qué tú confías más en, por ejemplo, en la evidencia científica, ¿cierto? En cierto tipo de papers, que no están exentos de crítica, pero por lo demás yo también creo que son una de nuestras mejores fuentes de conocimiento. Sí. Sí, mira, yo creo que en este tema de la epidemia hay distintas aproximaciones. Entonces, yo creo que también cuando uno ve de cómo se está enfrentando el coronavirus, hay una posición política también, que está asociada a cuáles son mis valores y mis prioridades. Y hay un tema de que si es que uno defiende, no sé, la libertad personal, o si es que uno cree que hay que defender los más vulnerables, si es que hay que defender. Y yo creo que uno no puede evitar aproximarse desde esa perspectiva, y yo también lo reconozco en mí. O sea, cuando hay algo que yo creo, yo voy a buscar las fuentes que de alguna manera reafirmen ese argumento. Y quizás hay ciertas fuentes que yo tiendo a no buscar, porque probablemente no estoy de acuerdo con mi aproximación más valórica de ciertos temas. Y eso yo creo que hay que reconocerlo. Y de la misma manera hay gente que lo ve de una manera distinta. Y gente que te pone el contrapunto, dice lo que se está haciendo en tal país, o lo que se está haciendo, básicamente están destruyendo la economía y la vida. Y yo tenía una postura que es bastante pro resguardo de la vida, aunque los costos económicos. Y ahí, con toda razón, puede tener una mirada distinta. Y ahí básicamente yo trato de sustentar mis argumentos y también abrirme. O sea, y muchas veces mucha gente manda esos videos, y mucha gente te manda referencias a gente que piensa muy distinto, y referencias que a veces son interesantes. Y yo las leo y trato de comentar lo que me parece y lo que no me parece. Y cuando hay cosas que siempre van a haber ridiculeces, desde que alguien salió, no sé, por un clip de cualquier parte donde básicamente son cosas recortadas que no tienen ningún sentido.
hay que tratar de inflarlas poco nomás. Sí, po. Oye, ¿y cuánto tiempo le estáis dedicando ahora como a estar en Twitter y a este intercambio en redes sociales? Mira, más del que... Sí, yo creo que el caso de todos, yo creo. Sí, hay un tema que yo creo que también se resiente la vida familiar. Digo, uno pasa el fin de semana buscando información para ver qué es lo que voy a enviar y es como el modo coronavirus que me echa a talla mi señora y mi hija. Eh, sí, yo creo que es así. Ahora uno se va como de alguna manera atrapando en esto, porque como te decía, cuando hay gente que te agradece lo que haces, y que te dice que es importante lo que hacen, es mejor incentivo que a que te estén pagando, que te estén, no sé, reconociendo. Sí, bueno, tú eres ingeniero y a mí me llama harto la atención el tema de la ingeniería, sobre todo en la pandemia, porque, sobre todo en Twitter, a veces los ingenieros gozan de súper mala fama Mm, por el tema de las proyecciones, no sé, por la forma en la que se presentan algunos gráficos, por la forma en la que se hacen algunas comparaciones que a veces son relevantes, a veces son irrelevantes, desde el mm, punto de vista, digamos, epidemiológico. sí. Eh, ¿cuál es como tu posición como con respecto a todos esos temas, digamos, a la responsabilidad en la presentación de datos, quizás? Sí. Mira, yo creo que es un tema súper importante. Y yo creo que también hay un tema complejo, en particular con la epidemia, con el tema de a quién le corresponde ser una voz autorizada en esto. Y yo soy súper respetuoso de aquellos que son los expertos en este tema. ¿Verdad? Yo nunca he tratado de dármela de epidemiólogo, no lo soy. Hay gente que tiene mucha experiencia y yo trato de informarme mucho de aquellos que sí saben. Ahora, por otro lado, yo creo que estamos frente a un problema de una magnitud en que nadie sobra, en que necesitamos informar mucho mejor a la comunidad y yo creo que se ha hecho un muy mal trabajo informando. Las autoridades han hecho un muy mal trabajo y yo creo que el tema comunicacional ha sido un punto particularmente débil en el manejo de la epidemia en Chile. Pero por otro lado, aquellos que son expertos tampoco tienen la capacidad de estar ahí presente informando a la comunidad o tener el espacio. Y yo creo que hay algo que hay que aprovechar las oportunidades del mundo hoy con los sistemas de comunicación hoy. Y yo creo que si esto hubiese pasado el siglo pasado, en los 80, obviamente una pandemia como esta se habría manejado de forma vertical desde las autoridades y los que saben, y la mayoría de la población estaríamos a las 8 de la noche viendo las noticias como ocurría antes. Y mira, me informé el 60 minutos o me informé con lo que decía el titular del diario de turno, que el kiosco. Pero hoy día el mundo es distinto y el mundo hoy día nos llama a que me voy a informar de distintas fuentes. Y para eso yo creo que hay mucha gente que tiene que estar participando. Entonces yo veo con mucha esperanza el fenómeno que ocurrió de que hay muchos que voluntariamente dijeron, yo quiero aportar en esto. Y yo creo que eso también requiere mucha generosidad de los expertos, de aquellos que son efectivamente los que saben este nicho de saber. Sí, ¿cómo trato a esta gran masa, este gran grupo de personas que quieren ayudar, corrigiendo los errores de una manera que sea, que aporte de una manera constructiva? Pero también entregando información y dando herramientas para que otros lo puedan hacer mejor. Nos puso en un gran desafío y encontró la pandemia, sobre todo a la gente que ha querido aportar, Mm, también entender que no necesariamente a veces basta con las ganas, sino que hay que, uno, armarse de una paciencia enorme, sí. dos, hay que disponer de tu tiempo, y tres, que también hay competencias de comunicación que son súper importantes y a las que uno tiene que dedicarle tanto esfuerzo y estudio como a las cosas científicas que uno se dedica como normalmente. Sí. Y yo creo que también requiere bastante humildad de los que nos equivocamos a veces, ¿sabes? De reconocer los errores. ¿Sabes? Yo creo que cuando hay gente que se atrinchera en lo que dijo, su posición, la manera, y no va a salir de ahí, estamos bastante atrapados. Yo creo que hay que reconocer los errores por todos lados. Yo creo que eso fue un problema que teníamos con el primer ministro, de que le costaba mucho reconocer los errores. ¿Sabes? Yo celebro mucho que el ministro París ahora un par de veces ha dicho me equivoqué. Y yo creo que eso como mensaje era necesario. Yo creo que nosotros también tenemos que decir que nos equivocamos. Yo muchas veces cuando escribo algo pido que aquellos que sepan me corrijan si es que me estoy equivocando. Y yo creo que es una actitud que es sana. Sí, y yo creo que hay que promover.
Yo creo que a veces incluso es bonito que uno se equivoque bien públicamente, para que uno tenga Mm, también la opción de poder decir, me equivoqué, como aquí está la persona que sí contaba con la información correcta, etcétera, etcétera. Porque en verdad en Internet es súper fácil hacerse el loco nomás, con la cantidad de tweets y cosas que van apareciendo. sí. Y lo otro que yo creo que también hay que reconocer de que estamos frente a un fenómeno que nadie lo conoce bien. O sea, que cuando, hay gente que había estudiado de epidemias y podía tener el conocimiento teórico. El cómo se iba a conformar una pandemia y cómo iba a reaccionar el país, cómo iba a reaccionar la gente, cómo iba a reaccionar el virus, es algo que, bueno, podían haber muchas teorías, pero hemos aprendido sobre la marcha de todo. Entonces que también hay que conocer de que es un ejercicio de aprendizaje. Y lo otro, que yo siempre he pensado, así, en Chile, en determinado momento se decidió invertir en capacitar a nuestra gente. Y la cantidad de personas que tuvo becas Chile, que sigue teniendo becas Chile. Bueno, muchos de los que han estado afuera, a mí me tocó estar en Londres cuando mi señora estaba haciendo su doctorado, y ver de que en ese lugar los países que tenían más, al menos yo estaba en un sector de familia, las familias que más numerosas eran las de India, las de Japón y las de Chile. Entonces, cuando uno dice la cantidad de gente que se ha formado en Chile, es impresionante y se ha formado en las mejores universidades del mundo. Ahora, ¿para qué? Es evidente que tiene sentido poder aprovecharse esa experiencia, ese conocimiento, esos contactos, cuando sea necesario. Y yo creo que, ¿cuándo más necesario que ahora? Cuando tenemos un problema que nos supera a todos, un problema que está ocurriendo en todo el mundo, que hay una cantidad de datos, una cantidad de información, una cantidad de conocimiento, en que no podemos esperar 3 meses o no podemos esperar a que la revista nos publique el journal hay que actuar esta semana. Y para actuar esta semana tenemos que saber qué es lo que está pasando en los distintos lugares, y para eso necesitamos mucha gente. Y tenemos mucha gente con capacidad, tenemos mucha gente que habla más de un idioma porque se formó en una universidad extranjera, que tiene contactos, que tiene capacidad de mirar críticamente. Y yo creo que esa es una tremenda oportunidad que tenía Chile, y yo creo que las autoridades no la vieron como oportunidad. Me da la sensación de que se vio como cómo tratamos de que no nos genere mucho ruido, cómo tratamos de darle lo necesario para que no se nos critique que lo estamos marginando. Pero nunca vi el mensaje de decir, queremos aprovechar toda esta cantidad de personas formadas en temas científicos, en temas comunicacionales, en temas de gestión de personas, para salir de la epidemia. Sí, bueno, y el Ministerio de la Ciencia, digamos, ha dejado harto que desear, y a mí igual me gustaría destacar, yo espero que de aquí a que este programa se publique, la solución está más o menos resuelta, pero la situación actual de los becarios de Beca Chile también está bien crítica. Mm. Vamos, yo, por suerte, no estoy dentro de los... Entre suerte y no suerte, no estoy dentro de los beneficiados de Beca Chile, pero yo en verdad no sé cuántos beneficios es ahora, si no les quieren extender las becas, no está llegando la plata, está bien complejo. Está bien complejo ese tema, en verdad. Hablando de equivocaciones, ya hay errores y a veces no tan equivocaciones. Gráficos. Yo he visto gráficos del gobierno que tienen ejes truncados. Hay gráficos que presentan dos curvas que no son comparables, digamos, con dos ejes diferentes. Uno, primero quizás para poder hablarle a la gente, ¿qué es un gráfico? ¿Qué es la representación visual de los datos? Y segundo, Ujú. ¿cuál es la responsabilidad de una persona que genera un gráfico? Mira, yo creo que a ver, a mí yo me he metido en el tema de visualización de datos hace un tiempo, no solo por un tema de usar gráficos, ¿sabes? Sino que un tema de que tenemos muchos datos. Y cuando tenemos muchos datos, puede ser una mina de oro para poder tomar decisiones. Pero para eso hay que entender los datos. Y muchas veces, a mí me ha tocado trabajar en el Ministerio de Educación, con autoridades, en otros países, y se habla mucho de esto de que necesitamos tomar decisiones basadas en evidencia, pero a la hora de los que hubo, toman los datos y hay una decisión política y hay poco respaldo realmente en los datos. Y ya sea porque no tienen los datos o porque no saben cómo aprovecharlos bien. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me mueve, el cómo usar los datos para ver la realidad. Ahora, para ver la realidad, muchas veces nosotros reducimos todos los datos a un promedio y decimos, en Chile el ingreso promedio son tanto, o los 5 quintiles y cada quintil tiene esta realidad, y nos imaginamos que todo ese grupo se comporta de manera homogénea. Y la verdad es que cada promedio muestra
un universo muy diverso, y a veces cuesta ver esas diferencias. Entonces, hay herramientas que te permiten de alguna manera sintetizar la información, pero también ver el universo. Y ahí está todo el tema de visualización de datos, cómo ver las distintas partes al mismo momento en que estoy viendo el universo. Eso puede parecer medio abstracto, pero podemos conversar de eso en otra oportunidad. Con respecto a la epidemia, yo creo que también hay un tema que estamos comunicando mucha, y cuando uno veía las conferencias de prensa, se decían, sí, tenemos día fue 100, mañana fueron 80, después fueron 120. Cuando uno decía, no están comunicando qué es lo que tiene que seguir la gente, y la gente veía las conferencias y decía, ¿en qué me fijo? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo creo que el tema es cómo representamos estos reportes en información útil. Y una información útil es, por ejemplo, ver tendencias. Yo creo que algo que pasaba con la epidemia, que a mí me motivó al comienzo, es que estábamos frente a un tipo de comportamiento de los datos para el cual no estábamos acostumbrados a entenderlo. Que era esto que se hablaba del movimiento, del crecimiento exponencial, por ejemplo. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a que las cosas van subiendo a cierta velocidad, de que si voy a 100 kilómetros por hora, voy a hacer 100 kilómetros la primera hora y 100 kilómetros la segunda hora. Esto de que las cosas se multipliquen en cada hora, cada día, es algo que nos costaba entenderlo. Entonces, y cuando uno hablaba en un lenguaje técnico, no, es que le puse una escala logarítmica, nadie te va a entender que una escala, o sea, quizás muchos lo escucharon alguna vez en la escuela y mucho de lo que nosotros manejamos en matemática o en ciencia, si no se usó, se pierde. Entonces, yo creo que había también como una necesidad de poder educar en ciertas cosas que son básicas para este tipo de problemas. Entonces, veamos las tendencias. Lo que importa es la tendencia. Cuando nos comparaban, nos decían, Chile tiene 200 y España tiene 2000, estamos mucho mejor, pero si España va multiplicando por 1,1 toda la semana y Chile va multiplicando por 2 toda la semana, vamos a alcanzar a España. Entonces, estamos mucho peor. Entonces, ahí había como un mensaje. Entonces, ¿cómo pueden mostrar un gráfico donde veamos cómo crecemos? Y que aquí el problema era cómo crecemos, o cómo reducimos, porque en el fondo, básicamente, para salir de esta tenemos que reducir muy bien. Entonces, muchas veces aparece el ministro diciendo, sí, estamos bien porque redujimos un 4%. Y no explica bien qué fue lo que redujimos. Cuando uno empieza a ver los datos y uno le pregunta a la gente, todos entienden algo distinto de esa reducción. Y uno tampoco explica bien de que la pendiente de esa reducción nos va a llevar a muchos meses de este problema, que tenemos que reducir muchísimo más rápido. Y eso cuesta comunicarlo. Entonces, para eso yo trataba de usar gráficos, visualización. Teníamos también esta tremenda oportunidad en marzo de que estaban los datos de todo el mundo disponibles a un clic de distancia. Y para alguien que le gusta este tema de poder ver y analizar los datos, era una maravilla. Es decir, ¿cómo puedo mostrar lo que está pasando en Italia, lo que pasó en Corea, en China, en Nueva Zelanda, y comunicarlo? Y me estoy tomando el micrófono, pero No, otro tema que a mí también me ha sorprendido es como la poca disposición a aprender con esta epidemia. Entonces, Chile tomó una mirada y estamos diciendo qué es lo que estamos haciendo toda la semana, pero pocas veces se habla de lo bien que lo ha hecho algún vecino nuestro en alguna dimensión. Y yo entiendo que no podemos tomar recetas y llevarlas tal cual a un contexto distinto. Pero cuando aparece una autoridad diciendo, sí, Uruguay está teniendo un rebrote, pero a ver, ¿qué cosa buena se habrá hecho Uruguay? Lo estamos mirando. Cuando decimos que Nueva Zelanda, dicen, no, pero Nueva Zelanda es una isla, así que no. Ok, pero ¿habrá algo bueno que haya hecho Nueva Zelanda en términos de cómo enfrentan el registro de los casos, la trazabilidad, el manejo de clusters? Yo he visto muy poco de esto de mirar al resto, y miramos al resto para decir, somos el 10º, somos el primero, pero ¿qué es lo que están haciendo? Yo creo que hay poco. Entonces yo creo que ahí también hay una tremenda oportunidad de decir, ok, empecemos a desmenuzar un poco lo que está pasando en el resto del mundo y vemos qué podemos aprender de acá. Y la cantidad de información es impresionante que está disponible, no solo de datos, sino que también de publicaciones que hay, de revistas, de poder leer. Y ahí también hay un tema que yo creo que muchos pueden leer inglés hoy día, pero otros no. Y a veces cuando uno tiene la capacidad de poder leer un artículo que se publicó en una revista y está en inglés, él hace esfuerzo de traducir los temas clave y compartirlos. Ya, tomemos la tarea de que la gente aprenda inglés más adelante, pero hoy día lo que necesita la gente es saber qué es lo que está pasando. Y eso también es otro desafío que yo creo que tenemos, otra oportunidad que tenemos también de educarnos.
Sí, pues, bueno, y el tema que tocáis ahí es súper importante. Yo trabajé un tiempo en cognición matemática y es súper heavy el tema de que los números en verdad no son entidades monolíticas, digamos, que tienen valores relativos, digamos, en distintos contextos. A eso no puede decir un descenso un 4% puede ser algo gigante, Sí. como, y en otros contextos puede ser algo, digamos, que uno puede tirar para el lado nomás. Estaba pensando igual, tú hace poco tuviste también un desencuentro ahí con el acceso a los datos, porque tuviste que pedir por transparencia, hiciste un hilo ahí por ahí, pero si podríais contar un poquito más de eso que pasó. Mire, yo creo que, a ver, yo creo que también hay que ser justo en este Sí, tema de los sí. datos. Necesitamos información para poder analizar y comunicar. Y yo creo que esto que yo te decía de que estamos funcionando de una manera distinta como habríamos funcionado en el siglo pasado, yo creo que en el siglo pasado las autoridades habrían tomado decisiones y habrían sido los que saben, los que comunican la verdad. Hoy día no estamos dispuestos a enfrentar una manera de funcionar que es así. Hoy día nosotros queremos tener la evidencia para contrastar y para poder generar nuestros propios entendimientos de la situación. Y para eso un tema clave son los datos. ¿Sabes? Y entre los datos hubo una discusión al principio de cuántos datos se iban a publicar. Y muchos queríamos, era que no me basta con que me publiquen un informe toda la semana con un montón de gráficos y PDF de alguien que procesó lo que había que comunicar. A mí me gustaría poder hacer mi propia interpretación y hacer mi propio foco de qué es lo que quiero ver. Y para eso necesito tener los datos lo más granulares posible. Y lo más granular es que veía la información de cada caso. Y ahí se venía la contrapropuesta de decir de que vamos a entregar los datos todos los días, le entregamos cuántos casos hubo en cada región. Y nosotros decíamos, quiero saber la información de cada persona. Me decían, no, porque en Chile por privacidad no vamos a poder entregar la información de cada persona. Y la verdad es que yo no necesito saber el nombre de la persona, lo que necesito es saber de que hubo un caso ayer en Temuco, y ese caso puede ser una persona de tantos años, puede ser un hombre o una mujer. Y en la medida que sea bastante anónima y que podamos, y se sabe cómo resguardar la privacidad, se hace en todas partes, en todos los países. Si hubiésemos tenido la información de cada caso, como sí lo estaba publicando, por ejemplo, México, la ciudad de Buenos Aires, Bélgica, hay muchos países donde sí estaba, se sabe cómo hacerlo, uno podría haber entendido mucho mejor el problema. Hay una cantidad de inconsistencias en la información de cuando te dicen, sí, fueron tantos datos, pero pues, no, en realidad esos datos fueron casos que eran de 3 días atrás y no lo entendemos de la misma manera. Si hubiéramos tenido el detalle, podríamos haber entendido, podríamos haber explicado mucho mejor. Con respecto a la trazabilidad, hoy en día que yo creo que con la epidemia también han ido cambiando los focos. Hay información clave para saber si es que la trazabilidad funciona o no funciona. Y uno de esos es, por ejemplo, saber cuántas personas de las que hoy día se están contagiando eran personas que estaban en cuarentena, que los casos nuevos están vinculados a contactos de casos anteriores. Si es que la mayoría de los nuevos casos son personas que ya estaban en cuarentena, quiere decir de que va a haber menos posibilidad de que aumenten los contagios. Y ese es el principal indicador para saber si la trazabilidad funciona o no. Y esa información no la tenemos por comuna, no la tenemos directamente. Se entrega una información que no es confiable. Cuando uno mira los datos y te dicen que Punta Arenas ha trazabilidad del 100% en la última semana y uno ve los contagios y Punta Arenas ha tenido un crecimiento terrible, los datos no están mostrando realidad. Entonces, cuando uno dice, abramos los datos, y yo pedí por transparencia que me entregaran la información, bueno, está este mito de que transparencia va a resolver todos los problemas. ¿Eh? Ahora, por transparencia, no lo sabe, pero los organismos se pueden tomar 20 días hábiles para responderte y al final de esos 20 días hábiles te pueden decir de que en 10 días más va a haber una prórroga de 10 minutos. Al final, una epidemia donde hay que tomar decisiones hoy para evitar de que haya un problema grave, no es esperar un mes y medio. Y los organismos esperan un mes y medio, al menos con la Subsecretaría de Salud, y al final te dan una respuesta legal que les permite decir cumplimos con la solicitud sin darte la información. Y eso al final termina entrampando todo y termina generando desconfianza. Yo creo que el mayor problema es que al final, cuando uno vive esa experiencia, ya uno le da la rabia y uno dice, eh, ¿cómo puede ser de que no me den los datos? Y al final lo que uno está comunicando es que tuve una mala experiencia con mi autoridad.
Y Claro. eso te lo lee otra persona y al final empezamos a desconfiar de nuestras autoridades. Yo creo que sería muy buen negocio para las autoridades que aquellos que estamos tratando de aportar estuviésemos contentos con el apoyo que nos dan. Porque nosotros vamos a decir, tuve una buena experiencia con la subsecretaría, con el Ministerio de Ciencia, y eso políticamente sería bueno para ellos. Yo Sí, creo que bueno, no además que a ese lado político le gusta tanto usar esos argumentos de que si no hay nada que ocultar, claro. ¿qué miedo van a tener? Pero bueno. Oye, te quería preguntar también, ¿qué rol social político le asignas tú a esto de comunicar información? Digamos, respecto a tu rol de poder comunicar cierto tipo de conocimiento y cierto tipo de cosas. Mira, a ver, yo creo que hay dos cosas. A mí me atrae el tema de la educación. Yo en algún momento, y yo creo que en matemáticas, nuestra formación, mucho que desear. No necesariamente porque haya malos profesores de matemáticas, sino que yo creo que hay una cultura de que hay gente que es buena para las matemáticas y gente que es mala para las matemáticas. Y yo creo que eso es nefasto, porque yo creo que todos son potencialmente buenos para la matemática, y más que para la matemática, para poder hacer un análisis, una comprensión, una abstracción, usando las herramientas que ha generado la humanidad. Y yo creo que está terrible para todos. Yo creo que hay algunas personas que no van a poder. Entonces yo creo que eso también pasa porque se enseña mal también. Y pasa porque no aprovechamos las oportunidades. Y para mí la epidemia hoy día era la oportunidad maravillosa de decir, eduquemos en análisis de datos, en análisis numérico, en comprensión, en miradas críticas. Yo no sé cuántas liceos y cuántas escuelas lo estén aprovechando. Tengo la intuición de que muy pocas. Pero un profesor de matemática que con su alumno estuviera diciendo, ya, durante el próximo mes vamos a estar siguiendo los casos de tu comuna. Y vamos a estar viendo qué pasa. Y quiero que el grupo que me identifique rápidamente cuándo estamos subiendo. Y hay ciertos umbrales. Y cómo calculamos cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes. Y hay una tremenda oportunidad de aprovechar el análisis numérico con sentido, como hemos tenido pocas veces. Yo de alguna manera también he tratado de cuando comunico algo, de explicar cómo hice el cálculo y poner una lámina donde dice, sí, la incidencia, y tomé este dato y miré cuánto había esta semana, cuánto había la semana pasada, con eso calculo el dato semanal y lo divido por la población de la comuna, lo multiplico por 100.000, de alguna manera tratando de jugar un rol pedagógico en esto. Porque entiendo que a la audiencia en la cual la apunto no son mis colegas ingenieros ni la comunidad científica. Ellos no necesitan que yo les esté diciendo algo. Pero sí mucha gente que dice, estoy perdida. Y cuando la autoridad me dice algo, no confío. Así que quiero a alguien que yo le pueda creer. Yo creo que cuando tú hablas de este rol social, de alguna manera yo creo que hay una mirada como más pedagógica, de educarnos en ciertos temas que yo creo que son herramientas necesarias. Y también un rol social de compartir información que la gente necesita, de saber cómo está mi comuna. O sea, yo quiero saber si me tranquilizo o no, si es que guardo mis viejos o no guardo mis viejos. Y eso yo creo que también es un rol que jugamos de alguna manera de entregar información. Y lo otro es también ser suficientemente humilde de decir, esto es como yo lo veo, pero la decisión al final la tomas tú. Y hay muchos otros que también van a estar entregando información. Yo creo que eso también necesitamos. Y volviendo a algo que tú mencionabas de los gráficos antes, yo creo que también tenemos que educarnos en hacer una mirada crítica. De que cuando alguien te muestra algo, decir, ok, ¿cómo lo leo? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo preguntar si otras personas entienden lo mismo que yo entendí? ¿Cómo atreverse a decir no lo entendía? Y saber de que no hay problema en eso. Porque yo creo que tenemos mucho miedo de cuando alguien te dice, sí, la ciencia fue tal cosa, ya, y la gente dice, y no lo entendieron y no te dijeron que no lo entendieron. Entonces yo creo que también es parte como de este rol de miremos críticamente lo que dice el periódico, y yo creo que nuestros medios también han cometido muchos errores. Han habido un par de gráficos donde uno, esto es nefasto, no solo en Chile también. Por lo menos dan buenos ejemplos pasar en las clases para decir que no hay que hacer. Efectivamente. Y yo creo que también con esto de comunicar datos nos forman muy poco. Pues, así, yo creo que cuando uno empezó a hacer gráficos, yo creo que cualquier persona que hace su tesis, no hay muchos cursos que te enseñen a decir un gráfico de barras lo voy a ocupar en tal momento, y un gráfico de barras siempre debiese partir con el cero, y un gráfico de línea me va a permitir ver cómo evolucionan, y que hay variables categóricas que lo puedo usar con cierto tipo de visualizaciones, otras con... hay mucho que creo que se aprende mirando cómo lo hicieron otros, y a veces uno aprende de malos ejemplos, ¿no? Sí, No,
nos falta más formación en eso. Sí, pues bueno, y a propósito de lo que comentaba antes, a mí me da la impresión de que, bueno, esto igual lo robé de por ahí de internet, Ken Robinson habla de esto, pero de que en general el currículum matemático está orientado un poquito más al cálculo que a la estadística y la probabilidad, digamos, que quizás sería mucho más útil para el ejercicio y la participación ciudadana que la gente tuviera, digamos, que tuviéramos todos una mejor comprensión de la estadística y la probabilidad, digamos. Sí, bueno, hay gente que ha tenido el argumento de que en realidad nuestro currículum enseña cosas que no vamos a necesitar, desde que en realidad poca gente en su vida va a necesitar resolver una ecuación cuadrática. Pero probablemente hay muchas personas que le ofrecen apostar en un kino y dicen, me lo voy a ganar, y si pudiera saber de que en realidad la probabilidad de ganármelo es mínima, podría tener más sentido para su vida y tomar decisiones. Pero yo creo que, mira, más que sea el cálculo, la probabilidad, es importante que lo hagamos con cosas que no dan sentido. Sí. Por eso decía, la epidemia, yo creo que hoy día a todos los chilenos les da sentido. Quizás cuando hay un terremoto muy les da sentido entender la escala Richter, y si el 8,3 es muy distinto al 8,1 en los grados. Pero en el día a día yo creo también, cuando uno mira este tema de que te va a ir un descuento de un 10%, y la gente lo entiende realmente, cuando uno ve los precios del supermercado, cómo poder tener una mejor aproximación. Y yo creo que hay un tema cultural de los países. Cuando uno ve países de la ex Europa del Este, qué sé yo, y uno ve que la gente valoraba mucho que los niños les fuera bien en matemáticas. Yo creo que en Chile no se valora mucho la destreza numérica. Sí, bueno, y eso que dices tú también es súper importante, poder sobre todo enseñar con problemas que tengan sentido. Yo me acuerdo de haber leído hace un tiempo un investigador belga, creo que se llama Wim van Duren, creo que se llama, que claro, que demostraba que efectivamente cuando tú a los niños les enseñas que 2 más 2 es 4, no es lo mismo que enseñarle que 2 chocolates más 2 chocolates son 4 chocolates. Digamos, Sí. porque es una cosa, digamos, que está metida en tu vida, versus una cosa que está ahí en el mundo de la idea platónica. Claro. Te quería preguntar antes de que vayamos cerrando el programa, porque ya casi estamos llegando a la hora. Quería volver como a la parte más personal. Entonces, quizás preguntarte cómo era el Ernesto joven, juvenil, qué cosas le gustaba hacer, cuáles eran tus intereses intelectuales, quizás en la adolescencia. Y no solo intelectuales, si te gustaba bailar, patinar, qué sé yo, la cosa que... Mira, yo tengo buenos recuerdos de mi vida escolar. En mi familia, mi padre fue ingeniero, y mis dos hermanos mayores fueron ingenieros, y mi padre falleció cuando yo era muy niño. Pero sí siempre tenía la imagen de la ingeniería y ser profesional, algo que era dentro de los futuros que uno se imaginaba. Después me di cuenta que muy afortunado de haber tenido un padre profesional, y que no era lo normal, y que a muchos les costó mucho el poder tomar la decisión de decir entrar en el mundo académico, de formación. Pero yo entré a estudiar ingeniería en determinado momento, en una época que fue también un momento especial para Chile. Yo entré a estudiar ingeniería el año 85. Viví el plebiscito del 88 en la universidad, y yo creo que uno tiene muy buenos recuerdos de haber vivido esa época universitaria, porque uno tenía la sensación de que había algo por qué luchar, algo como generación que nos movía. Yo creo que han habido como olas de ida y vuelta en eso en Chile, pero han habido periodos donde uno ve a los jóvenes que a veces no han tenido mucho que los mueva. Recientemente sí. ¿Tú sientes que afectó tu camino profesional igual haber estado viviendo en esa época, en tu época universitaria? Mira, no sé si habrá sido eso, porque yo creo que hay mucha gente que puede haber vivido el mismo contexto y tuvo distintas opciones. Pero yo creo que se mezcla eso también con temas personales, con la gente que yo conocía, mi actual señora, cuando éramos estudiantes en la universidad, y estudiaba psicología, estudiaba ingeniería en el mismo campus, y compartíamos ciertos valores, ¿saben? Y había un tema del tipo de Chile que queríamos construir, el tipo de vida que queríamos tener. Y eso también fue asociado con esto de venirnos a Temuco a trabajar en algo que tuviera sentido. Yo tuve la fortuna de poder venirme y trabajar en una pega que me gustara. Entonces, no todos tienen esa opción de poder elegir hacer lo que les guste. Claro, además nosotros tienen el privilegio de tener una pareja que sea psicóloga, psicólogo. Sí, ciertamente. Te quería preguntar igual, si ¿te gustaba algún tipo de libro? ¿Leías algo? Mira, en esa época
Me gustaba, o sea, bueno, en ese momento uno gozaba con leer, no sé, pues el Señor de los Anillos, de Tolkien, era como lo que compartíamos entre todos, esta literatura medio fantástica, y al mismo tiempo también del tema más del contexto político. Había pocas revistas que leer en ese entonces, pero uno leía el Cauce, el Análisis, que eran como las revistas que te permitían salir de las versiones oficiales de la realidad. Y en términos más de actividad, en la universidad tuve la oportunidad de hacer montañismo, ¿eh? Y eso también fue muy interesante. Yo nunca he sido bueno para los deportes con pelota, pero esto de tener una experiencia de hacer un deporte en equipo realmente, ¿eh? que nos juntamos todos, tenemos que organizarnos, tenemos que apoyarnos, comer, planificar lo que vamos a hacer. Tuve muy buenos recuerdos de esa época de la montaña como deporte. Y dale. No sé que además estamos privilegiados en Chile tener las montañas acá mismo, digamos, a lo largo de todo el país. Sí, ciertamente. Y después cuando uno mira las decisiones que uno tomaba en la vida, esto del que estudiar, yo sentí que no me lo cuestioné mucho, yo quería estudiar ingeniería. Pero después quería mezclarlo con otras cosas y esto de venirse a Temuco, yo creo que fue una decisión de la cual me siento muy feliz de haberla tomado, de salir del camino tradicional de lo que se esperaba para mis compañeros de tipo de carrera que uno estaba. Y también de decir de que uno podía tratar de hacer algo en una región que también tenía muchas necesidades y muchas oportunidades. Sí, pues, oye, ¿y cómo llegas a estudiar el doctorado en educación? Porque, digamos, no es evidente pasar de la ingeniería a eso. Mira, como yo te comentaba, yo empecé a trabajar en el proyecto Enlaces, que Ajá. trabajábamos de poner computador en la escuela, y yo inicialmente estaba a cargo del área de telecomunicaciones, de cómo hacemos que se comuniquen a través de los teléfonos, los módems, los computadores en distintas escuelas y armaron la arquitectura, qué sé. Eh, pero rápidamente tuvimos que acercarnos a trabajar con las personas. Lo más importante era cómo llegamos con los directores de una escuela, con los profesores, con los estudiantes. Era bastante más fácil con los estudiantes porque para ellos eran esponjitas. Pero había un tema de empezar también a trabajar en el mundo de educación y empezar después a pensar en cómo usamos la tecnología para aprender. Así. Y uno empezó a admitir de que sí, uno puede aprender de matemáticas, pero la verdad es que uno sabía muy poco. Y ahí surgió la oportunidad también de poder ir a estudiar y me ofrecieron esto de hacer un doctorado en una escuela de educación, ¿eh? Donde yo estudié en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, trabajaba en el tema de uso de la tecnología para el aprendizaje, no sé, que calzaba con las cosas que yo estaba haciendo. Y ahí, primero hubo un shock de cuando uno viene a una escuela de ingeniería tradicional a una escuela de educación, ¿así? La manera de funcionar, de organizarse, del tipo de lenguaje, las cosas que hablan los profesores era distinta. Para mí fue un desafío. Y empezar a hablar de temas que yo no había manejado mucho, y la lectura, pero disfruté mucho. Esto de decirte, vas a tener un año para leer lo que te interese Mm. y preparar un tema de investigación. Y leí mucho de aprendizaje, de psicología sociocultural, de Vygotsky, Mm. y temas que uno lo empezaba y uno se entusiasmaba. Pues yo llegaba a la casa y le contaba a mi señora de lo que pasaba, y zona de desarrollo próximo, y qué sé yo, y ya, sí. Uno empezaba como a charlar. Yo creo que algo que me ha pasado un par de veces en la vida es esto de entusiasmarse con un tema y entusiasmarse a concha, ¿eh? Que al final uno a veces se pasa revoluciones, pero decir de que necesitaba como entenderlo, ¿eh? Y me he metido en un par de temas y lo de la epidemia ahora es otro ejemplo de eso, ¿eh? De meterse muy a concha en algo que uno siente que le apasiona y que tiene sentido. Oye, qué bonito esto que me cuentas, po. Yo creo que mejor vamos cerrando ya este programa, que estamos llegando a la hora, pero antes de cerrar, a mí siempre me gusta dejarle un momento a nuestros invitados para que puedan mandar un saludo, si tienen alguna cruzada personal, para que puedan dejar su mensaje acá. Así que Ernesto, este momento ahora es para ti. Adelante. Muchas gracias. Mira, más que nada, o sea, si quisiera dar un saludo, yo creo que detrás de uno está toda una familia, y yo tengo una familia maravillosa, mi señora y mis 3 hijos, con los cuales hemos enfrentado gran parte de esta epidemia acá y me han aguantado en mucho del tiempo que le destino a todo esto. Pero más que nada, sentirme orgulloso de que podemos construir una sociedad distinta también. O sea, esta participación en Twitter hace que uno se sienta de que puedes tener contacto con mucha gente. Y mucha gente que te respeta, gente con la cual puedes
puedes construir país de una manera distinta. Y yo siento que tenemos que en algún momento vamos a tener a reencauzarnos en el camino de construir país. Así que muchos saludos también a todos los que me han ayudado en estos meses y que me han animado y me han agradecido en Twitter. Construyamos Chile juntos. Le agradecemos nosotros también a toda la gente que nos ha escuchado hasta ahora. Sabemos que hay podcast. Uno levanta una piedra y sale un podcast, así que si nos han dedicado su tiempo, si nos dejan acompañarlo mientras lavan la loza, mientras pasan la aspiradora, mientras caminan por ahí, les agradecemos mucho. Y nuevamente pedirles que puedan compartir el programa y darnos feedback si es que no les gusta o si es que les gusta. No porque a mí me interesa en verdad que el programa sea particularmente famoso, pero yo creo que todos nuestros invitados tienen cosas importantes que decir y a mí me interesa que se puedan conocer los mensajes que nos traen ellos en particular. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común at Night. Hasta pronto. Muchas gracias, Arturo.